El 9 de abril de 1948. Una fecha que cambió la historia de Colombia para siempre. El asesinato de un hombre. El estallido de una ciudad. Y una pregunta que, 77 años después, sigue sin respuesta: ¿quién mató realmente a Jorge Eliezer Gaitán? Para entender el impacto de su muerte, primero debemos entender quién era Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán no era un político más. Era un abogado, un orador carismático y el líder indiscutible del Partido Liberal, un movimiento que prometía profundos cambios sociales en una Colombia marcada por la desigualdad y la violencia bipartidista. Su voz resonaba en cada rincón del país. Sus discursos, incendiarios y llenos de esperanza para las clases populares, le valieron el apodo de El Tribuno del Pueblo. Gaitán hablaba de una restauración moral, de combatir la oligarquía, y de una Colombia donde el pueblo no sea juguete de los gamonales. Era el candidato presidencial con más fuerza para 1950, y su victoria se daba por segura. Pero el 9 de abril de 1948, ese sueño se convirtió en pesadilla. Poco después de la 1 de la tarde, mientras salía de su oficina en el centro de Bogotá, Jorge Eliezer Gaitán recibió 3 disparos. El autor, un hombre llamado Juan Roa Sierra, fue rápidamente aprehendido por la multitud y linchado brutalmente en la calle. Lo que siguió fue el infierno. La noticia del asesinato desató una furia incontrolable. Bogotá, y luego gran parte del país, se sumió en el caos: saqueos, incendios, enfrentamientos. Lo conocemos como el Bogotazo. El asesinato de Gaitán no solo costó su vida, sino que abrió las puertas a una de las épocas más oscuras y violentas de la historia colombiana: la violencia. La versión oficial, establecida por las investigaciones de la época, fue clara: Juan Roa Sierra actuó solo. Un desequilibrado mental con motivos personales. Fin de la historia. Pero, ¿fue realmente así? Desde el primer momento, la explicación oficial no convenció a muchos. ¿Por qué Roa Sierra, un hombre sin aparentes conexiones políticas de alto nivel, asesinaría a Gaitán? ¿Por qué fue linchado tan rápidamente, impidiendo un interrogatorio exhaustivo? Demasiadas piezas no encajaban. Aquí es donde entra la teoría de la mano negra, la conspiración de élites. Esta hipótesis sostiene que el asesinato de Gaitán fue planeado por poderosos grupos de la oligarquía colombiana, tanto liberales como conservadores, que veían en él una amenaza inminente a sus intereses y privilegios. Gaitán, con su mensaje populista y su promesa de reformas profundas, era un peligro para el statu quo. Se especula que Roa Sierra fue simplemente un chivo expiatorio, un peón manipulado para ejecutar el magnicidio, para luego ser silenciado. La rapidez de su linchamiento no sería casualidad, sino parte del plan para borrar pistas. Con los años, han surgido testimonios contradictorios, la desaparición de pruebas clave y la constante sensación de que la verdad nunca salió a la luz. Algunos incluso sugieren una posible participación extranjera, aunque esta es una vertiente menos explorada. Esta teoría, menos aceptada pero presente en algunos círculos, sugiere que el asesinato de Gaitán fue orquestado por agentes comunistas, ya sea locales o con apoyo internacional, como la Unión Soviética. El objetivo no sería necesariamente el poder de Gaitán, sino la desestabilización de Colombia para crear un escenario propicio para una revolución comunista. El caos del Bogotazo sería el resultado deseado para debilitar al Estado. Detalles: a menudo se vincula a la presencia de la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá en ese momento, donde se fundaría la OEA, con la asistencia de figuras como George C. Marshall y otros líderes hemisféricos. Se especula que la violencia masiva era un mensaje o un intento de sabotaje a la influencia estadounidense en la región, utilizando a Gaitán como catalizador. Algunos señalan que Roa Sierra pudo haber sido engañado o instrumentalizado por células comunistas, aunque no fuera él mismo un ideólogo. Otras posibles injerencias extranjeras sugieren incluso a la misma CIA. La muerte de Gaitán y la sombra de la conspiración han marcado profundamente la psique colombiana. No es solo una teoría de la conspiración, es un reflejo de una desconfianza arraigada en las instituciones y en las explicaciones oficiales, especialmente cuando se trata de eventos tan traumáticos. Algunas variantes de la teoría sugieren que el caos desatado tras el asesinato, el Bogotazo,
Fue aprovechado por ciertos sectores para consolidar su poder o justificar una represión política. ¿Fue el asesinato de Gaitán el detonante final de una guerra civil, o el inicio de un plan más grande para controlar el poder en Colombia? La respuesta sigue siendo un misterio. Aunque han pasado más de 7 décadas, la pregunta de quién mató a Gaitán sigue resonando. Y quizá, la verdad completa nunca la conozcamos. Pero lo que es innegable es que la bala que lo silenció, resonó por todo un país y alteró para siempre el rumbo de su historia. ¿Qué piensas tú? ¿Fue un lobo solitario o una conspiración de élites? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesan estos misterios históricos, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima.